¿Puede una frase racista durante unas vacaciones convertirse en un proceso penal con arresto domiciliario, pasaporte retenido y tobillera electrónica? El caso de la abogada argentina Agostina Páez muestra que sí. En enero de 2026, Páez se encontraba en un bar en Ipanema, en Río de Janeiro. Según la acusación, tras una discusión por la cuenta, había proferido insultos racistas contra trabajadores del local y habría realizado gestos y sonidos imitando a un mono. Lo que muchas personas equivocadamente podrían minimizar como una simple discusión de bar, en Brasil activó inmediatamente el sistema penal. Hubo registros en video, intervino la policía, se retuvo su pasaporte y se le impusieron medidas cautelares, arresto domiciliario y monitoreo electrónico mediante tobillera. Aquí aparece la primera clave jurídica. El problema no está solamente en la ofensa dirigida a una persona concreta. El problema está en el contenido discriminatorio de esa ofensa. Porque cuando una persona es degradada por su color de piel, por su raza, por su origen o su pertenencia real o atribuida a un determinado grupo humano, el hecho deja de ser una mera agresión verbal individual y adquiere una dimensión colectiva. En Brasil, desde la ley 14.532 del año 2023, la injuria racial fue incorporada expresamente al régimen de los delitos y de los crímenes de racismo. Ya no se le mira solamente como una ofensa privada al honor, se le ubica dentro de una categoría penal más grave, vinculada a la dignidad humana, a la igualdad y a la protección de grupos históricamente discriminados. La pena prevista es de 2 a 5 años de reclusión, además de multa. Y hay otro dato decisivo. En Brasil, el racismo tiene rango constitucional como delito imprescriptible y que no admite fianza. Eso no significa técnicamente que nunca pueda discutirse una caución procesal o una medida alternativa. Significa que el delito no se resuelve como una simple infracción menor, ni admite ser tratado como un conflicto privado de escasa relevancia institucional. Ahora crucemos la frontera hacia el Uruguay. Si un episodio semejante ocurriera en Montevideo o en cualquier otra ciudad del interior, la respuesta penal no sería idéntica. En nuestro Código Penal no existe una equiparación automática entre la injuria racial y el delito de racismo con la severidad prevista en el Brasil. En Uruguay habría que analizar, en primer lugar, el artículo 149 bis del Código Penal. Esta norma castiga a quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incita al odio, al desprecio o a la violencia moral o física contra una o más personas por motivo de color, de raza, de piel, religión, origen, orientación sexual o identidad sexual. La pena prevista va de 3 a 18 meses de prisión. Pero si no estamos ante una incitación pública, sino ante una agresión verbal o gestual directamente dirigida contra una persona, también debe analizarse el artículo 149 ter. Esta disposición sanciona los actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio cometidos contra una o más personas por esos mismos motivos discriminatorios. Allí la pena es de 6 a 24 meses de prisión. Y si el hecho se interpretara únicamente como una ofensa al honor individual, podría entonces aparecer la figura de la injuria prevista en el artículo 334 del Código Penal. La injuria castiga a quien ofende de cualquier manera, con palabras, escritos o hechos, el honor, la rectitud o el decoro de una persona. Su pena es sensiblemente menor, 3 a 18 meses de prisión o multa de 60 a 400 unidades reajustables. Desde la parte general, el caso también abre un debate interesante sobre el concurso de delitos. La pregunta sería, ¿estamos ante un solo hecho penalmente relevante? ¿Ante varios delitos independientes? ¿O ante un supuesto delito continuado? En el proceso brasilero, la discusión
pasó precisamente por la posibilidad de tratar varias ofensas dentro de una misma unidad jurídico-penal. Ese detalle no es menor. No es lo mismo sumar penas aritméticamente por cada hecho o por cada víctima que aplicar una figura de continuidad delictiva donde varias conductas semejantes realizadas en un mismo contexto pueden recibir un tratamiento unitario a efectos de la determinación de la pena. En el plano internacional, Brasil y Uruguay tienen un respaldo normativo. Ambos estados están vinculados por compromisos internacionales de prevención, sanción y erradicación de la discriminación racial. Entre ellos, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Ahora bien, estos tratados no imponen un único modelo de código penal. Lo que exigen es una tutela eficaz. Brasil optó por una política criminal de mayor intensidad punitiva. Uruguay, en cambio, mantiene un sistema más escalonado donde se diferencia entre incitación pública, acto discriminatorio de odio o de desprecio y ofensa individual al honor. Y aquí aparece la cuestión de fondo. ¿Por qué debe intervenir el derecho penal frente a una expresión racista? No porque el derecho penal deba castigar pensamientos, no porque deba perseguir ideas internas, no porque toda frase ofensiva merezca automáticamente la máxima respuesta punitiva. El derecho penal interviene cuando la expresión deja de ser una mera opinión y se transforma en un acto de degradación, humillación o exclusión dirigida contra una persona por su pertenencia a un grupo históricamente discriminado. El racismo no es un simple exabrupto, no es una broma desafortunada, no es una opinión desagradable sin consecuencias jurídicas. El racismo es una práctica de subordinación. Deshumaniza, lesiona la igualdad, hiere la dignidad y compromete las bases mínimas de la convivencia democrática. Por eso, cuando el derecho penal interviene, debe hacerlo respetando el principio de legalidad, de proporcionalidad, con prueba suficiente y con las garantías del debido proceso. Pero también debe hacerlo con una idea normativa muy clara. En una sociedad democrática, la dignidad humana no es una variable negociable. Y el racismo, cuando se exterioriza como agresión, desprecio o humillación, no puede ser tratado como una simple anécdota de bar.